El periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana. Estamos empezando esta primera mañana del día viernes 31. Vamos a estar en un ratito con Verónica Benaim y vamos a estar con Caro Ramos con el resumen más importante de lo que pasó esta semana con la sesión de la Cámara de Diputados, con la presencia, recordamos, de Agustín Rossi. Vamos a estar hablando con un hombre de la oposición, vamos a estar hablando con una diputada del oficialismo sobre lo que viene a partir de ahora. La verdad que no está claro, hubo como un descongelamiento en el vínculo entre oficialismo y oposición, se pudo sesionar, se votaron proyectos muy esperados y demandados como los que tienen que ver con el fortalecimiento de la justicia en la provincia de Santa Fe. Habrá que ver ahora entonces si la cuestión se encarrila y hay alguna sesión. Podría manejarse, lo han señalado en ese sentido, una fecha tentativa para mediados de abril. Pero bueno, repito, en un rato el resumen de lo más importante que pasó esta semana. Y comienzo saludando a mis compañeras. Verónica Benaim, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Buen día para todos. Sí, mirá, me quedo con el título que me dejó Pablo Varela al cierre de DTV Noticias, que decía básicamente... No, perdón, me lo dijo Gonza Solabarrieta. Decía que el día lunes 10 va a haber mucha actividad en el Parlamento y que a partir de lo que se define ese lunes está o crece la posibilidad de esta sesión el 19 de abril. Perfecto, muchas gracias, Vero. Y ella es Caro Ramos. ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. ¿Cómo le va, Ramos? Bien. A ver, vos ganás muy bien, Ramos, te voy a empezar complicando desde temprano. No, lo que tiene que ver con la Cámara, con el funcionamiento, sí. Uno dice que siempre hay que mirar todo el lío que hay afuera, las pujas dentro de Juntos por el Cambio, las peleas dentro del propio PRO en Capital, ni hablar todo lo que pasa en el Frente de Todos, que me parece que a veces algún correlato tienen para el funcionamiento de esto. Y ahora te pregunto, lo que pasó ayer en el Senado, digo, ¿también puede ser un problema anexado para que esto se encarrile o son mundos separados por pasos perdidos? Me inclino, Pato, por la segunda opción. Mundos Creo separados. que son mundos separados. Exactamente, perdón. Sí. Lo que pasó en el día de ayer en el Senado tiene que ver con una dinámica donde el Frente de Todos perdió la mayoría propia que tenía con aliados. Entonces, esta nueva mayoría opositora conformada por Juntos por el Cambio y Unidad Federal está queriendo imponer su agenda y marcar un poco la cancha. Acá en diputados yo creo que Germán Martínez está logrando encontrar cierto camino de diálogo a través de proyectos que pueden tener algún consenso. Fíjate que la última sesión fueron temas donde no había demasiadas diferencias. No, exactamente. Creo que el otro día hablamos también de esta posible sesión el 19 de abril. Digo, me parece que ahí están encontrando una senda de diálogo que en el Senado uno no la ve posible. Sí, a ver, esto lo pensaba yo cuando creo que alguno de los diputados que ha participado de la sesión con Rossi hablaba de que cada uno atiende su juego, entonces vos tenés largas ponencias de cada diputado mirando a su propia situación, muchos están en campaña. Lo que digo es que no sé si habrá mucha preocupación cuando vos discutís temas locales por lo que pasa acá. Pero la verdad, si sos diputado o diputada y estás en campaña, seas oficialista u opositor, es mejor que digas, mira, estuve el martes en Buenos Aires, levanté la mano y aprobamos fortalecimiento de la justicia o ley de sangre. Es mejor eso, seas oficialista u opositor, a que no tengas nada, me parece, ¿no? Así que digo, creo que podría ser un tema de consenso. Estoy acá, voto lo que acordamos y la campaña sigue por otro lado. Es que la pelea no es por los temas, Pato, la pelea es de poder, ¿no? Sí. Entonces hay una pelea de poder, hablo del Senado, ¿no? Sí, claro. Donde los temas quedan en un segundo plano y hay una puja por el poder del Senado, básicamente. Sí. Mencionaste el tema de la justicia federal y lo linkeo también con Senado, porque ¿qué pasó en el día de ayer? Claro. El senador Lewandowski, que es de la provincia de Santa Fe,
y que no había firmado el proyecto original, y esto hay que decirlo, lo habían firmado todos los santafesinos menos él. En el día de ayer pide tratar sobre tablas el proyecto que aprobó diputados esta misma semana. Hizo una moción, no llegó a votarse porque la sesión luego se cayó por falta de quórum, pero sigue esperando la sanción. Ese proyecto y además los pliegos judiciales, Pato. Sí, claro. Hay 3 pliegos para la provincia de Santa Fe que están pendientes y que tampoco no tienen que ver con probados. lo que se trató acá el miércoles, que vienen de antes, me parece, esos pliegos en el Senado. Sí, ¿no? tienen bastante tiempo ya en el Senado, pero bueno, sigue pendiente esos 2 temas. Sí, la verdad, ahora, aparte, sí. Qué timing Lewandowski también, ¿no? Porque poner Ley Lucio con los familiares de Lucio, poner las víctimas de los familiares de víctimas de personas que asesinaron con alcohol encima al volante, venir con lo del fortalecimiento, que está bien, es urgente, pasó la Cámara de Diputados, pero no podés pedir que se trate la comisión la semana que le sigue, dictaminar y sesionar. Sí, no, qué timing también, ¿no? Qué gana de embarrar la porque cancha. además, a lo mejor si uno se mete en la entretela, mirá que uno trabaja de esto, pero le tuve que preguntar a Caro Ramos, le digo, Caro, contame el detalle fino, porque ¿qué te queda? Te queda la foto, como vos decís, de los abuelos de Lucio esperando, ¿me entendés? Te queda eso. Y te quedan los familiares de víctimas conduciendo con alcohol. ¿Perdón? No, a los gritos en el palco, pidiéndole... Bueno, las chicas estuvieron presentes, contaban que, no sé, le decían a Neidenov, no te levantes, no te vayas, ¿entendés? O sea, como una imagen del Senado que además uno no está tan acostumbrado. El Senado es un lugar más formal, un poco más respetuoso en ese sentido, y bueno, de repente eran gritos por allá, gritos por acá. Le pregunto a las dos, entonces digo... Mayans, lo que decía Mayans, era que todo lo que se pretendía por parte de la oposición era mostrar esto. Mirá, se fueron 4 o 5 senadores, conformaron un bloque y la vicepresidenta perdió el control del Senado. Querían eso. Digo, más allá de que lo dijo Mayans, hay algo de eso por parte de posicionamiento político de la oposición. Claro, ¿no? Por eso decía que la disputa no es por los temas, sino por el poder. También hay que aclarar que hubo una maniobra antirreglamentaria por parte de la vicepresidenta, porque había 2 pedidos de sesiones de la oposición que no fueron convocadas luego. Digo, se ignoraron esos 2 pedidos cuando la vicepresidenta está obligada a convocar a una sesión, cuando hay un pedido, y se convocó con un temario muy amplio elaborado a último momento, con proyectos que no estaban en esos pedidos. Entonces, además, esto es muy difícil de explicar hasta para el propio periodista que sigue estos temas. Que además en labor parlamentaria no se habían terminado de acordar en sí. También es como un juego un poco... Pero muy complicado, perdóname. Ramos es carne de labor parlamentaria, ¿sabe? Y yo le digo, escúchame, ¿qué dictamen había? Y le cuesta explicar a Ramos. Es que es difícil, imagínate para el ciudadano común que no entiende nada, se fueron muchas personas sin tener sus leyes, no entendiendo por qué. Y pregunto, digo, ¿esto era una presidencia solamente formal? Porque Cristina, lo que leí, es que además, claro, estaba en ejercicio de la presidencia por el viaje de Alberto Fernández, es la presidenta, más allá de que no vaya a Balcarce 50, y que se derivó todo en la santiagueña Abdala. ¿Eso también se notaba o no? En algún momento se lo hicieron notar en la sesión, digo, son 2 perfiles completamente diferentes, Cristina y Abdala. Con un poder totalmente distinto. Claro, ¿no? Creo que si la sesión la hubiese presidido Cristina hubiese sido diferente, sin juzgar, ¿no? Digo, es lo que uno ve. Pero sí, el decreto fue firmado por Abdala. No sé cuántos gritos menos hubieran habido. De todos modos, Alberto ya había vuelto, porque volvió a las 10 de la mañana del viaje. Es decir, que si hacían el traspaso, Cristina podía presidir. Pero bueno. Y después otra cuestión, ya que estamos... No, porque la verdad, el que pretendía postergar, que esto me lo estuvo aclarando Ramos, el que pretendía postergar el tratamiento del alcohol cero en todo el territorio nacional era Cornejo. Lo que pregunto, Cornejo pretende ser otra vez candidato a gobernador y hasta donde uno sabía, Caro, Ibero, los cuyanos, sanjuaninos y mendocinos no quieren saber nada con esta ley. Muchos rumores al respecto. Bueno, esto de pretender patearlo, digo, ¿era también una estrategia política de Cornejo? Exactamente. Sí, de hecho, en los palcos los gritos eran directamente a Cornejo. Sí, se gritaban cosas como que había una intención vinculada al sector. Bueno.
de vinos en Mendoza. Bueno, vamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. Estamos en la primera mañana y así seguimos. Solabarrieta, a ver. Muy buen día, Pato. Saludos para Caro. Retomamos el saludo también con Vero y a toda la audiencia de la primera mañana. ¿Sabés, Pato, que esta semana tuve la oportunidad de hablar con el diputado Romero respecto de este proyecto que en la semana, recordás que hablábamos sobre este descuento que se le iba a hacer o el reintegro del IVA para aquellos municipios con, sobre todas las cosas, menos de 20.000 habitantes o comunas también, que al final, en definitiva, bueno, se va a desarrollar seguramente en las próximas semanas, y de lo que me hablaba era que tal vez no se ha llevado a cabo esta reunión y el tratamiento de este proyecto por una cuestión presupuestaria, ¿no? Imagino que dentro de todo el análisis presupuestario también está lógicamente el gasto fiscal que tendrá el mismo. Pero bueno, recordaba porque lo habíamos charlado esta semana y era uno de los proyectos que tal vez se iban a dar en esta semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, como bien decíamos en el comienzo de la programación, y tal vez como también lo recordaba Vero, la idea del oficialismo es justamente que se trabaje para una posible sesión el 19 de abril, teniendo la semana que comienza el lunes 10 de abril como llena de comisiones para que justamente se den dictámenes para poder tener una sesión entonces el 19 de abril. Quería sumar también un detalle respecto a lo que ha sucedido esta semana, porque se ha recibido aquí en la Cámara de Diputados al jefe de gabinete, Agustín Rossi, y en un momento cuando responde las preguntas con Carla Carrizo, le comunica que se había incorporado al presupuesto dos iniciativas que ella misma había pedido. Bueno, le consulté justamente a Carla Carrizo cuáles eran esas dos iniciativas, que recordemos tienen un presupuesto de 400 millones de pesos. Una para la ley Brisa. Recordemos que esta ley dispone de la cobertura para la salud y una cuestión mensual para aquellas víctimas de violencia infantil o de género, respecto lógicamente de familiares, y la otra es para el egreso joven. Este es un programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales. Estas son las dos iniciativas por las cuales había pedido Carla Carrizo y por las cuales consultó al jefe de gabinete Agustín Rossi, y el propio ministro fue quien le comunicó que se había incorporado esto al presupuesto. Un poquito, ¿no?, para repasar lo que sucedió esta semana y también lo que vendrá en las próximas, Pato, recordando que la próxima tendremos 3 días hábiles. Bueno, perfecto, Solabarrieta, muchas gracias, hasta cualquier momento. Digamos también que obviamente que uno acá privilegia la información parlamentaria, lo que pasa que en diputados, recién mirábamos lo del Senado, pero está claro que el gran dato de la semana, de manera preocupante, fueron los números del INDEC, ¿no? Donde, bueno, la verdad que son pocas las alegrías. Si no son los índices de inflación a comienzo de mes, los datos de pobreza, la verdad. Datos muy, muy preocupantes. Ayer me tocó hablar con el diputado Arroyo, por ejemplo, de esta situación que se da donde hay un elevadísimo nivel de pobreza en los chicos menores y, en cambio, en los mayores de 65 el nivel es notoriamente más bajo. Bueno, habrá que ver qué es lo que se puede hacer allí, pero, repito, un crecimiento muy, muy delicado de la pobreza y una situación económica que no te alienta una mejora inmediata. Bueno, la hora 10 de la mañana con 15 minutos, me dice mi productora, escuchala con mucha atención a Caro Ramos, que tiene un tema muy interesante. Sí, a ver, Pato, Ramos, ¿de qué se trata? Traje un par de temas vinculados a los derechos humanos. Si me permitís, antes de arrancar quisiera hacer un breve paréntesis y me salgo también un poco de la agenda parlamentaria muy brevemente. Hoy se conoce la sentencia por el crimen de Blas Correas. Totalmente, temazo en Córdoba, sí, claro. Un joven que fue asesinado hace unos años en pandemia. Hay 13 policías acusados, un caso muy emblemático de violencia institucional, y hoy se conoce la sentencia, jurado popular, y desde acá quería enviarle un fuerte abrazo a su mamá, Soledad Laciar. Totalmente. Donde hay un hecho muy grave que tiene algunos puntos de similitud con este chico que fue muerto a balazos acá, el chico que jugaba en las inferiores de Barracas. Sí. Todo lo que hacen las policías, acá la de Cava y en Córdoba la de Córdoba,
justamente para disfrazar el hecho, para tratar de limpiar su responsabilidad y cargar culpa sobre las víctimas. Sí. En ambos casos hay muchísima responsabilidad institucional de ambas policías, efectivamente. Así que bueno, Sí. nada, quería solamente hacer mención a eso y bueno, mandar apoyo también Hay 13 detenidos, me 13 parece. acusados de la policía. Por dos, la red de complicidades que Exacto. pretendieron establecer. Hay 2 por efectivamente. homicidio y el resto por encubrimiento. Así Sí, que sí, sí. nada, simplemente No, quería, por supuesto. no quería dejar de mencionarlo. Bien, A ver. ahora sí nos metemos de lleno en este tema. Vos sabés, Pato, que se cumplen los 40 años de democracia. Y se están presentando diferentes proyectos en ese marco que me parecía importante traerlos porque son bastante interesantes. Este lo presentó el diputado Eduardo Valdés y es para crear una bicameral de revisión de las leyes de la dictadura. Esto lo presentó esta misma semana. Es un proyecto que justamente busca crear una comisión con participación de diputados y senadores que revise todas las leyes aprobadas por la última dictadura militar. Y este dato me parece interesante, Pato. Mirá vos. La comisión, la CAL, ¿te acordás? La Sí, sí, Comisión sí, sí. de Asesoramiento Legislativo que vino a reemplazar al Congreso, digamos. Totalmente. En ese momento el Congreso estaba anulado. Sancionó entre el 24 de marzo del 76 y el 9 de diciembre del 83 más de 2.000 leyes, de las cuales 469 aún siguen vigentes. Es un porcentaje bastante importante de leyes que... El 20%, 25%. Exactamente, que continúan vigentes. Es cierto que algunas han tenido modificaciones, pero bueno, es una rémora que queda de la dictadura y sería un gesto importante del Congreso al menos revisarlas, ¿no? Vos sabés que me llama la atención porque a mí me tocó vivir todos los años posteriores a la dictadura y en materia laboral me acuerdo que se derogaron un montón de leyes Sí. de la dictadura y se implantaron convenios colectivos que databan de antes del 76. La verdad, en materia laboral, porque me consta, porque tenía que ver con nuestro trabajo, Ajá. ¿no? Claro, en algún momento la dictadura había impuesto que los periodistas trabajaban 8 horas y no 6, Sí. por ejemplo. Ujú. Bueno, esas leyes sí fueron modificadas casi, te diría que de inmediato, a partir del 84. Muchas, pero no sabía que quedaba todavía el 25% sin modificar. Exactamente. Sí. Bien, vamos con la siguiente placa. A ver. Según Valdés, otro dato, casi una de cada 10 leyes de las actuales, más de 4.000, fueron aprobadas durante la dictadura. Repito, casi una de las 10 leyes vigentes al día de hoy fueron aprobadas durante la dictadura. Y algunas que pone él como ejemplo son Ley de Entidades Financieras, Ley de Inversiones Extranjeras, Ley de Expropiaciones y Régimen Penal de Minoridad. Todas son de un enorme peso, además, ¿no? Sí, leyes de peso. Claro. Vamos a ver qué más dice este proyecto de Valdés. Bueno, ¿cómo estaría conformada la bicameral? 20 miembros, que serían 10 diputados y 10 senadores, garantizando la proporcionalidad de las fuerzas políticas y la paridad de género. Y además de revisar estas más de 400 leyes, esta bicameral tendría facultades para proponer las adecuaciones o incluso derogaciones que correspondan para garantizar el respeto a los derechos humanos. No sé si queda alguna placa más, creo que no, pero en esto básicamente consiste este proyecto del diputado Valdés. Algunos textuales del diputado. A ver. Dice, queremos dar un contundente mensaje de no impunidad y poner al Congreso a la altura de la historia democrática, removiendo otros de los vestigios de la dictadura militar, como es la vigencia de leyes aprobadas por fuera del sistema democrático, dice el diputado Valdés, un hombre muy comprometido, ¿no?, con estos temas. Dice además, los derechos humanos como política de Estado argentino constituyen uno de los pilares fundamentales en nuestro país desde el regreso a la democracia. La promoción y protección de los derechos humanos debe ser transversal a todas las fuerzas políticas. Te pregunto, está bueno hablarlo en algún momento con Valdés, ¿no? Pero la verdad, de todas las leyes que vos mencionabas, que son todas importantes, a lo mejor me equivoco, pero no sé cómo se podría modificar la ley de entidades financieras, que tiene que ver con el poder de la banca extranjera y de la banca nacional en nuestra realidad argentina, ¿no? Digo, si no se tocó en 40 años, a veces tuviste gobiernos muy enfrentados con la banca y otros muy cercanos a los sectores financieros,
porque la verdad nunca hubo, me parece, por parte de los poderes políticos que atravesamos, ni fortaleza ni voluntad de combatir o de pelearte con el poder financiero. Sí. Me parece, la verdad. Sí, es cierto. Yo no creo, viste, que ahora haya alguna voluntad para decir modificamos la ley de entidades financieras, porque sería, me parece, perjudicar un sector con el cual me parece que no está en condiciones el poder político de chocar, me parece. Han tratado siempre de buscar acuerdos con los bancos privados, con los bancos públicos, con los bancos extranjeros. Fíjate que tuvimos todo tipo de ministros de Economía. Tuvimos algunos muy liberales, otros menos, pero nunca se tocó la ley de entidades financieras. No sé, Cierto. A lo mejor hay un espacio ahora, pero no parecería lo más sencillo, me parece. Sí, ¿no? mientras hablaste antes del tema laboral también. Claro. Recuerdo cuando era diputado Héctor Recalde, que Totalmente. es actual consejero de la magistratura, él impulsó muchísimas modificaciones en lo que es el régimen de contrato de trabajo, que data de esa época, y me acuerdo que él presentaba un proyecto por cada artículo. Entonces yo una vez preguntaba, ¿por qué no presenta una reforma integral? Y me la van a votar en contra. Y me decían, no, es que cada artículo responde a un interés diferente. Claro. Entonces, por eso vamos paso a paso. Bueno, se modificaron bastantes artículos, pero bueno, todavía quedan algunos y bueno, es cierto, la bicameral esta tendría facultad para revisar esas leyes, ¿no? Bueno, además, ¿te imaginás que como está este Congreso ahora, con una enorme paridad, tendrías mayoría de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, pero después tenés que discutir esto con el tema de cómo se conforma con el interbloque federal y la izquierda, ¿no? Reducir a 20 este movimiento complejo no es sencillo, pero bueno. Estamos les recuerdo, en la primera mañana del día viernes. Vamos a tener en un rato también los principales conceptos de Agustín Rossi, que habló mucho Agustín Rossi el miércoles. Fue una exposición que duró más de 7 horas, así que vamos a tener algunos conceptos centrales de lo que pasó con el jefe de gabinete, que me parece que desde el vamos hizo un planteo muy político, no a la usanza de otros jefes de gabinete que vienen más a responder preguntas. Habló mucho, recordamos, de lo que es el acoso y el acecho a la democracia. Habló de la violencia instalada en el discurso, en el ataque padecido justamente por Cristina Fernández. Y además reivindicó, celebrando los 40 años de democracia y los 20 años de Néstor Kirchner cuando fue electo, reivindicó las figuras de Alfonsín y del expresidente. Así que nada, decime, Benaim, antes de Rossi. Sí, para después, si querés, vamos a... ya llegó información vinculada a la Comisión de Juicio Político que se va a reunir el 11 de abril a las 13 horas y está la ampliación de quiénes van a ser los invitados. Muy bien. Bueno, ese es un dato que siempre preguntábamos, Vero. Exacto. ¿Cómo va a seguir esta comisión cuando hay muchos convocados que dicen ni aparezco? Totalmente. 10 de la mañana con 24 minutos. Agustín Rossi decía lo siguiente, a ver. En la Argentina, 4 crisis. La de la pandemia, la de la guerra, la de la sequía y obviamente la crisis que genera en la economía el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina, a mi criterio, hoy tiene elementos positivos del cual poder enorgullecerse y sobre todas las cosas de generar energía para mirar con optimismo el futuro de aquí para adelante. El primer dato que quiero decir es un dato que salió publicado ayer, que es la inversión extranjera directa en la Argentina. La inversión extranjera directa en la Argentina está alrededor de arriba de los 15.000 millones de dólares. El año pasado supera claramente el máximo que existieron entre el 2015 y el 2019, que fueron 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, esta idea de que cuando gobernamos los peronistas / populistas la inversión extranjera directa no viene a la Argentina es una idea que habría que desestimarla. Sin duda que esta inversión extranjera directa también accionó positivamente en lo que significó el crecimiento económico del año pasado, que por segundo año consecutivo tuvimos crecimiento económico de un 5,4%, que generó, a mi criterio, uno de los datos más positivos que tiene nuestro gobierno, el gobierno del presidente Alberto Fernández, que es
la baja permanente de la caída de la desocupación en la Argentina. La desocupación en la Argentina hoy es del 6,3%. La Argentina hoy tiene mayores niveles de ocupación en las provincias del interior del país que en el centro del país. El noroeste argentino es uno de los lugares de menores niveles de desocupación, 3,9%. La Pampa húmeda, digo, el núcleo central de la Argentina y el conurbano bonaerense se elevan al 7% y eso es lo que da ese promedio del 6,3%. Pareciese que es un indicador ahistórico, producto de lo que ha sido la evolución de nuestro país. Recordemos que este macrocefalismo que tiene la Argentina tiene que ver fundamentalmente con ese proceso de migración interna histórico del interior hacia Buenos Aires y hacia el Gran Buenos Aires en búsqueda de las oportunidades y en búsqueda de las distintas expectativas de crecimiento, de búsqueda de empleo, de desarrollo de los distintos ciudadanos de nuestro país. Hoy es más fácil encontrar empleo en las provincias del interior de la Argentina que en el conurbano bonaerense. Y ese es un dato claramente positivo cuando uno se imagina el desarrollo integral de la Argentina. No se me escapa que muchos de estos indicadores están traccionados por determinadas actividades económicas, la minería, la explotación hidrocarburífera. Y que seguramente serían muchísimo mejor si a esas actividades extractivas le incorporamos valor agregado en origen, que creo que es el gran desafío que tenemos en los próximos años. En este marco, la actividad de la construcción ha sido también el otro indicador importante de lo que significa la baja de desempleo en nuestro país. La construcción es una de las actividades económicas que más potencian la generación de empleo en cualquier escenario. Y en este rubro, que es el rubro de la construcción, el Estado ha tenido un rol importantísimo, fundamentalmente basado en el accionar de dos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Estamos con un proceso de construcción de obras públicas de arriba de 5.000 obras públicas en la Argentina, 3.200 obras públicas están finalizadas, las otras están en ejecución. Hay obras públicas de todas las características y de todos los impactos. Hay algunas que mejoran claramente la infraestructura, que mejoran la conectividad vial. Sabemos que uno de los costos más importantes que tiene la Argentina a la hora de globalizar lo que significa el costo de exportación que tienen los productos argentinos es el costo logístico, y sabemos que la logística está íntimamente relacionada con las distancias y con la accesibilidad en ese sentido. La producción de YPF empezó a recuperarse claramente cuando la nacionalizamos. Durante los últimos años de Repsol, Repsol no ponía su eje en el aumento de la producción de pozos, ni invertía en exploración, sino que su eje estaba puesto en el refinamiento. Entonces, cuando nosotros nacionalizamos YPF, lo que empezamos a hacer es cambiarle la matriz. Hoy YPF representa el 36% de la producción de gas y el 40% de la producción de petróleo de vaca muerta, así que creo que claramente es importante. Yo reivindico sin ninguna duda que tener una empresa estatal en un país que tiene recursos hidrocarburíferos es claramente importante, y además una empresa estatal. Cuando nacionalizamos YPF, empezó YPF a recuperar la inversión en investigación más desarrollo. La empresa YPF es la mayor empresa privada que existe en la Argentina porque es una sociedad anónima e invierte en I+D en forma permanente. La matriz productiva de nuestro país es una matriz productiva que, para garantizar el crecimiento económico, necesitamos importaciones, porque muchas veces esas importaciones son parte de las cadenas productivas que terminan produciendo un determinado producto, que es el producto que impacta en el crecimiento económico y que al mismo tiempo genera empleo en la Argentina. Una de las materias pendientes quizás que tenga la Argentina en el futuro, con mayor grado de estabilidad, es lograr que ese proceso de sustitución de importaciones sea absolutamente virtuoso. No solamente que sustituyamos el producto final, en muchos casos, sino que vayamos sustituyendo cada uno de los componentes que terminan conformando ese producto final. El gobierno tomó una decisión que fue
alentar muchísimo el crecimiento económico en los años 2021 y 2022, a partir de lo que fue y de lo que significó el crash económico de la pandemia en el año 2020. Entonces, la mayor cantidad de esas importaciones se fueron en pagos de importaciones, muchas de ellas que estaban destinadas al crecimiento económico. De hecho, los resultados fueron resultados positivos, 10% de crecimiento económico en el año 2021 y más del 5% de crecimiento económico en el año 2022. La cuestión de las divisas y de las restricciones que tenemos en distintos momentos de la historia económica en lo que significa el acceso del mercado de divisas son las que los economistas argentinos siempre escriben sobre la restricción externa. Llega un momento que la economía argentina crece de tal manera, tracciona de tal manera que demanda una mayor cantidad de dólares de las que producimos. Entonces, cuando se demanda una mayor cantidad de dólares de las que terminamos produciendo, empieza la restricción económica y por eso es tan importante diversificar la matriz económica que tiene la Argentina, de manera tal de que no tengamos fenómenos como la de este año, que una sequía te impacte tanto en lo que significa la acumulación de divisas que te permitan seguir manteniendo los niveles de crecimiento económico y la generación de empleo en nuestro país. Bueno, justamente ayer hablaba con un colega, un muy buen periodista económico que venía de la provincia de Santa Fe, había tenido que ir a moderar un par de charlas y había estado en Rosario y había estado en la ciudad de Santa Fe y me contaba, si querés alguna parte de esto que intentaba explicar el jefe de gabinete, dice, mirá, estuve con un industrial que se dedica a la fabricación de tableros electrónicos y les va muy bien. Por supuesto que tienen problemas gremiales, por supuesto que tienen problemas con la inflación, tienen problemas con la importación de productos, pero la verdad que la actividad es una actividad que genera puestos de trabajo y a ellos les genera rédito. Me contaba que estaban trabajando ahora para una licitación futura para emprendimientos mineros. Dice, es un clima el que vos ves en provincias como Santa Fe, que es una provincia rica. Dice, pero es un clima donde no está todo resuelto, pero también es cierto que es un poco menos agobiante de lo que vos ves acá en Buenos Aires en materia de protesta social. Dice, no te digo que está todo resuelto, pero ves una Argentina donde hay trabajo. Hay problemas, pero hay trabajo. Me contaba justamente este colega. Está claro que esa mirada, si querés, un poco más optimista, pero que también es realista y verdadera, también choca con lo que hablábamos antes, ¿no? Los números. Habló algo de una Argentina macrocefálica, Agustín Rossi. Los datos de la pobreza, de la indigencia, la verdad, en la República Argentina son durísimos, durísimos. Y es cierto que no vamos a tener el próximo año una sequía como es cierto que algunas cuestiones pueden mejorar porque está el gasoducto, pero la verdad, atravesar este 2023 y con elecciones y quedan 9 meses, va a ser muy, muy complicado. El futuro, de la mano de una normalización en la producción agropecuaria y con una balanza comercial mejorada por el tema de la exportación de combustibles, es cierto que puede ser menos duro. Pero con los datos de ayer de pobreza e indigencia, con 54% de chicos, repito, que viven en la pobreza y como me decía Arroyo, no es una cuestión neutra. Si vivís en la pobreza, comés mal. Y si comés mal, tu rendimiento escolar es concurrente con eso, no es el mejor. Y esto hace años, décadas que venimos con estos números que, repito, por ahí mejoran un poquito, pero ni hablar si tenemos una nueva devaluación. Esto significa mayor costo del precio de los alimentos, menos posibilidad de compra y más necesidades. Así que nada, el tema económico realmente prioritario. No todo es lo malo y duro que se ve acá. Hay islotes como el que contaba este colega de Santa Fe, pero repetimos, 9 meses muy, muy complicados con negociaciones del gobierno argentino en Estados Unidos tratando de que se nos alivie la situación a partir de los problemas que tuvimos. Benaim
muy atenta a lo que pasa con juicio político el 11, Benaín, Sí, ¿no? que es la única comisión, Pato, que está publicada ya mismo en la página de la Cámara de Diputados de la Nación. Y como decíamos, con la ampliación de testigos y la citación de... Vuelven a citar a Garabano, habrá que ver si en este contexto él está liberado. Ya pasaron como 3 semanas desde la última reunión a la que no pudo acudir porque tenía o estaba en viaje justamente el día de la fecha de que lo citaron. Y se va a citar también a varios periodistas, por ejemplo, Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschik, vos sabés lo Sí, la conozco. Más clara. Colega de Ignacio Clarín, Mili. Información Judicial. E Ignacio Mili, que también es de Clarín, dale. ¿no? Sí. Sí, esto está marcado en... recordemos que el juicio político va por temáticas. En este caso, el tema es el fallo del 2x1, por el cual se lo señala a Garabano como integrante de esta denominada mesa judicial, que habría pactado con Carlos Rosenkrantz este fallo que beneficiaba a represores a través de la jueza Lena Hayton, que no quiero decir cambió su voto porque no es el término correcto, pero sorprendió que finalmente ella votara en sintonía con Rosenkrantz y Rosati a favor de ese fallo cuando venía teniendo posturas contrarias. Y se da esta situación en la que Hayton estaba próxima a jubilarse, entonces se especula con que fue un cambio de favores. Yo te voto a favor del 2x1, pero permitime quedarme en la Corte. Esa es la teoría de que el Frente de Todos busca avanzar. Muy interesante. Digamos un par de cuestiones. Primero, que ya le fue planteada esta opción a uno de los secretarios de la vocalía de Rosenkrantz que vino acá, y él explicó... Morgenstern. Exactamente. Él explicó lo que pasaba básicamente con los argumentos que ellos tenían que entregarle a la Corte, explicando por qué había un camino para el 2x1. Según él, eran explicitaciones técnicas para el caso Muiña. Aportamos material y después la Corte resuelve. Pero descartó completamente algún tipo de negociado. No te digo que se enojó, pero dijo, de ninguna manera me consta que haya algo por el estilo. Sí, descartó, esa fue la palabra. Pero en el kirchnerismo lo que dicen es que igual para ellos él refrendó su teoría. Por algunas pistas, por ejemplo, él se puso a estudiar el caso en plena feria judicial. Digo, él dijo, enero y febrero estuve plenamente trabajando, con lo cual ya está demostrando un interés, ¿no? Mínimamente. Después también reconoció que tuvo 2 reuniones a solas con Hayton. Dijo, no voy a revelar el contenido, pero sí reconoció que tuvo reuniones a solas. Esas son como pistas que de las que el oficialismo se agarra. Yo me quedé con, él dijo, de ninguna manera me puedo dar fe de que haya habido algún acuerdo espurio. Eso lo dijo, pero el Frente de Todos se agarra de estos otros datos para sostener que existió este acuerdo espurio, ¿no? Y después a lo mejor cambia, digo, podríamos, a lo mejor, si se puede, hablamos con algún integrante de la comisión, porque lo que nosotros presuponemos es que va a ser muy difícil que los colegas convocados te digan algo más de lo que ya escribieron. Y uno tiene el amparo del secreto profesional. Porque los convocan porque lo que quieren saber es cuánto sabían los colegas sobre esta posibilidad de avanzar con el 2x1. Pero bueno, y han convocado colegas de distintos lugares de la grieta, pero va a ser muy difícil. Enseguida vamos con Hay que ver si se cumple la teoría que vengo manejando de que la comisión no termine siendo un lugar donde den su testimonio solamente los que están del lado de la grieta del oficialismo. Bueno, pero entre los periodistas hay... No, pero digo los que vienen. Porque fíjate que empiezan a faltar varios vinculados. No, totalmente. Perdóname, Vero. No la convocatoria se hace alta. Lo que yo digo es que quienes vienen no terminen siendo, y no termine siendo la voz de los que están del lado del oficialismo, ¿entendés? Claro, vos querías investigar al caso Muiña en el 2x1. ¿Quiénes vinieron? Las víctimas de Muiña en el Hospital Posadas. Y te faltaron el Garabano. Totalmente. Es cierto, porque yo me estaba acordando, vos decís Garabano, ya lo citaron. Y acuérdense que también citaron a una fiscal Roteta, que, bueno, estaban las luces puestas sobre Stornelli, pero tampoco vino Roteta, dijo ni en su Stornelli. momento, claro, Stornelli. Ese es el tema que yo veo, que es como que
la palabra no es, quiero decir, desarbolada, pero queda sin poder concreto de convocar a los reacios. No, y además, ese es el tema que ante medidas que supuestamente iban a ser más drásticas, más duras, totalmente. Y todavía la herramienta, el otro día no me acuerdo a qué legislador le consultábamos, qué iban a hacer en el caso de Maceo, que ¿te parece? Sí. Puede ser el más simple, ¿no? Porque es un abogado. Claro. Él mismo dijo por Twitter que no convalidaba la comisión, que no pensaba venir. Y, digamos, no vino ninguna de las dos veces tampoco. No vino. Ni hablar de Torello, efectivamente. Y ahora Garabano, que Garabano tiene, bueno, no tiene fueros, pero fue el exministro. Sí, me parece, te digo, que está el tema de los periodistas, pero el tema de la no concurrencia y cuáles pueden ser las herramientas que utiliza la comisión. Sí, pero bueno. Faltan apenas 20 minutos para las 11 de la mañana, es viernes, enseguida vamos con una diputada de Tierra del Fuego y ya acaba de pasar Agustín Rossi. Pero no soy diputada todavía. ¿Cómo? No soy diputada todavía, Pato. Dale, no es Benaín, dale. Ahí estamos con la diputada Carolina Jutrovic. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Dónde está? ¿Está en Buenos Aires? ¿Está en la isla? ¿Dónde? No, estoy aquí en la provincia, en Tierra del Fuego. Ah, exactamente. Bueno. Diputada, pregunta. Porque anoche teníamos cierres de... Anoche acá en la provincia se cerraba la presentación de listas de candidatos para nuestra elección el 14 de mayo, así que teníamos que estar aquí. ¿14 de mayo ya empiezan? Sí. Ah, bueno. Y todos los estamentos locales. Perdóneme, ¿14 de mayo es elección general o es paso el 14 de mayo? No, elección general. Las provinciales. Ah, mira vos. Provinciales y municipales. ¿Se elige gobernador ahí ya? Está. Y después tenemos las PASO en agosto y en las generales en octubre. Merella Nacional, ¿Merella se vuelve a presentar? Sí, exactamente. El actual gobernador, en su fórmula con la vice, que es Mónica Urquiza, vuelven a presentarse a reelección. Y de hecho, también los tres candidatos, los tres intendentes de las tres ciudades fueguinas, Río Grande, Tolwyn y Ushuaia, también van por su reelección. Diputada, yo recién contaba que, bueno, Rossi en la exposición frente a oficialistas y opositores rescató algunos puntos ciertos de la economía, como es el crecimiento, por ejemplo, y también la baja en la tasa de desempleo. Pero uno ayer vio los datos de pobreza del INDEC y son muy duros. Como no es un panorama uniforme, yo también contaba lo que me decía un colega, que en Santa Fe la verdad que hay mucho clima de actividad y menos clima de conflictividad social. Digo, no hay una mirada de que estamos bien o estamos mal. Hay como islas, algunas muy malas y otras un poco mejor. ¿Cómo está Tierra del Fuego? Digo, ¿está más marcado por 40 y pico % de pobreza o por la mirada más positiva que tienen algunos por el crecimiento de la economía? Bueno, creo que como en todo el país, si bien hay diferencias, ¿no? Porque me acercaban un informe de algunos de mis asesores que este promedio del 39% que sacó el INDEC es dispar, ¿no? En el norte asciende al 40 y pico en las provincias del norte y acá en la Patagonia al 34, 33. Entonces hay una diferencia más 5, menos 5 según la región. Tierra del Fuego no escapa a la realidad. Por otro lado, de este crecimiento de la actividad, nosotros tuvimos un crecimiento a pesar de la pandemia en cuanto a la actividad industrial, a la actividad turística, o sea, un fuerte golpe en la época de la pandemia y ahora una fuerte recuperación con el tema turismo, obviamente gracias a las políticas del previaje del gobierno nacional, en el caso de la industria porque se recuperaron algunas condiciones impositivas que teníamos que favorecían hasta el 2015 y que se perdieron del 16 al 19, pero bueno, esos factores hicieron que acá también haya una mejora en el empleo. Lo que sí, el fenómeno es general, y esto, digamos, es la tarea que todavía tenemos que cumplir, es que en la mayoría de los lugares hay un aumento de la tasa de actividad, pero en contrapartida, digamos, hay más gente que no le alcanza el sueldo. Por más que alcance un empleo formal o informal, lo que sucede es eso, que no alcanza, y esos son los que dan los índices que aún gente con empleo esté en condiciones cercanas, digamos, a la línea de pobreza, ¿no? Entonces ese es un factor
de la economía que la verdad todavía no se ha podido revertir producto de la inflación. Me parece que ese es el gran desafío y que sabemos, bueno, que el gobierno nacional está haciendo muchos esfuerzos y como vos decías, ¿no? En la reunión con el jefe de gabinete, él dio inclusive algunos datos y algunas precisiones, dio una explicación, la visión de por qué tenemos esta alta inflación. Digamos, hay un fenómeno general, no les gustará a algunos escucharlo, pero es así, hay un fenómeno general de duplicación o triplicación de los índices de inflación en muchísimos países del mundo, motivo de la pandemia y de la guerra, y nosotros lamentablemente arrancamos con un piso del 54%. Entonces, si aplicamos esa lógica a que se duplicaron o triplicaron los índices de inflación, nosotros teníamos ya el peor escenario de base, ¿no? Esa es la realidad, y encima un endeudamiento bastante difícil de sobrellevar, que también es otro condicionamiento importante que tenemos en el país. Pero ese fenómeno de la mejora de actividad, la baja de las tasas de desempleo, pero también al mismo tiempo una pérdida o un no alcanzar un buen poder adquisitivo de los salarios, es una realidad que es lo que tenemos que revertir, ¿no? Sí. Bueno, pregunte Ramos, a ver. ¿Qué tal, diputada? Carolina Ramos la saluda. Bueno, yendo a la agenda parlamentaria, se especula con... Bueno, la semana que viene no va a haber actividad, pero la otra ya vuelve todo al ruedo. Y bueno, uno de los temas que ya está empezando a tomar un poco más de color es la ley de agroindustria. Se presentó hace unos días en 2 comisiones. Y bueno, quería saber si ya se está hablando de empezar formalmente el debate, cómo está la búsqueda de consensos y demás. Sí, bueno, en general ustedes recordarán que cuando arrancamos con esta ley el año pasado, que la había presentado el Ejecutivo, hubo en general un buen consenso y las autoridades estuvieron participando del mismo. Digamos, como digo, por lo menos lo que yo puedo decir de la Comisión de Industria, que hubo una muy buena predisposición de los funcionarios para ir receptando y dándole viabilidad a algunos pedidos de modificación de la oposición. Luego, ustedes recordarán, entre el cambio de autoridades, las nuevas autoridades que vino el subsecretario Bailo, también se llevó otras tareas, digamos, para la casa, para poder hacer algunas modificaciones de las solicitadas, algunas por nuestro bloque y otras por el bloque opositor. Se llevó y quedamos trunco porque después vino ese parate, digamos, de varios meses por la cuestión de la magistratura y ahora del juicio político. Pero por lo menos esta semana pasada que tuvimos esa primera reunión informativa, vimos que no había mucha participación de Juntos por el Cambio, pero sí vimos que estaban los diputados que tienen interés en que esto avance, porque en sus provincias hay una fuerte actividad agropecuaria. Entonces estuvieron ahí, dieron algunas opiniones y tenemos la perspectiva de que vamos a poder avanzar. Si bien fue informativa, faltaría, por supuesto, la conformación con la de Presupuesto y Hacienda, que en ese momento no pudo participar por otras reuniones conexas, pero estamos seguros que vamos a poder avanzar en ya tener el plenario completo y avanzar en un dictamen, porque esto ya se había debatido. Lo que hicimos en esta última comisión fue, con el presidente Marcelo Casareto, informar que se había representado el proyecto con las firmas de diversos diputados, para justamente, como es algo que ya se venía trabajando y modificando el proyecto del Ejecutivo, poder avanzar y agilizar el tratamiento de esta ley, que para el gobierno es importante. Incluso, diputada, no solo se representó el proyecto, sino que tuvo muchísimas mejoras, o al menos así lo destacó Casareto, vinculadas, por ejemplo, a la duración del régimen, al tema de menos burocracia para acceder, ¿no? Hay algunas cosas que... Exactamente, para simplificar todo el acceso a los beneficios, a la desgravación de ganancias, etcétera. Y esto, bueno, producto de ese trabajo de consensos y de receptar, como decía, las sugerencias de diferentes diputados para mejorar el proyecto, ¿no? Porque siempre estuvo esa predisposición. El límite, por supuesto, tiene que ver con las posibilidades de recursos. Sabemos que ahora se está teniendo una mirada, inclusive que por ahí hay que observar, la situación de la sequía está afectando particularmente, y hay programas específicos con los que está atendiendo el Ejecutivo Nacional
a los afectados, pero por supuesto creo que esta es una herramienta que les vendría muy bien apenas superada este momento coyuntural de crisis por la sequía, pero me parece que hay predisposición por avanzar y esperemos que, bueno, esta primera sesión que tuvimos con temario sea un buen augurio de que realmente vamos a superar esta cuestión del bloqueo por la cuestión del juicio político y vamos a poder avanzar más allá de las cuestiones electorales o del ambiente electoral que hay en todas las provincias y en la nación, pero ojalá que podamos avanzar en las leyes. Creo que nos hace bien a todos, a la oposición, si quiere demostrar que está para justamente resolver los problemas, y nosotros como oficialismo que tenemos la obligación de resolver los problemas. Diputada, le hago una pregunta, porque la otra vez nosotros hablábamos con usted del tema jubilaciones. Régimen de privilegio que se planteó en la cena del pasado lunes sobre lo que acontecía en provincias, ¿se acuerda? Como Tierra del Fuego, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Otro de los temas que está planteando mucho la oposición, particularmente la coalición cívica, cuando uno dice, bueno, a ver cómo ordeno la economía, cómo emito menos, cómo reduzco gastos, miran al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Obviamente que uno sabe que tocarlo tendría elevados costos sociales. Ninguna de estas medidas son gratis. Uno mira lo que pasa en Francia, por ejemplo, con los intentos de Macron por elevar la edad jubilatoria. Está claro eso. Pero el oficialismo de Tierra del Fuego analiza la posibilidad de que haya algún tipo de cambio en este régimen de promoción industrial. ¿Creen que pueda haber algún sacudón si hay un eventual cambio de gobierno nacional a partir de diciembre o no? Yo le diría que por lo menos del sector al que yo represento, que son el Frente de Todos o sus aliados en la provincia, tenemos la certeza de que va a pasar eso. ¡Apa! O sea, tenemos es el título de la mañana, bueno. Sí, de que va a haber, porque ya lo sufrimos durante el periodo de Macri presidente y inclusive cuando fue, y voy a hacer historia para no cargar a un partido en particular, sino al tipo de programas económicos que aplican algunos gobiernos. Yo como metalúrgica en aquel momento, en los 90, también lo sufrimos, ¿no? En la época del menemismo con sus políticas neoliberales. Entonces también hubo un fuerte impacto en la industria, pero digo, estoy segura de que si viene un cambio de signo político, digamos, que tenga que ver con, bueno, la coalición cívica lo ha manifestado todo este tiempo, por lo menos sus representantes, y no hace poco también algunos consultores económicos que ellos tienen de cabecera, que también han planteado, hace poquito fue en La Nación, hicieron algunas declaraciones sobre el tema de Tierra del Fuego, ni hablar, digamos, de Juntos por el Cambio en su conjunto, ni hablar de las políticas y los conceptos que tiene un Javier Milei sobre el tema de los regímenes de promoción. Así que sí, tenemos la certeza que nos vamos a ver afectados y seguramente de llegar a los lugares de decisión de este tipo de ideas políticas y de personas que las representan, vamos a ser muy afectados. Y nosotros, en este sentido, le quiero decir, venimos haciendo un esfuerzo porque cuando se hizo la renovación el año pasado del régimen, estamos hablando de dos cosas, siempre quiero remarcarlo porque por ahí hay desconocimiento. Nosotros tenemos una ley de promoción económica y fiscal que atañe a todos los habitantes fueguinos, ¿sí? A todos, que tiene que ver con el no pago de impuestos nacionales. Entonces nosotros acá no pagamos algunos impuestos nacionales. Y eso no tiene que ver solamente con una cuestión económica, una tiene consulta. que ver con una cuestión geopolítica. Sí. Una cuestión geopolítica. Sí, pero ¿no? te quiero aclarar algo. No pagamos impuestos nacionales, pero no significa que los productos estén más baratos. Porque lo que sí pagamos es la logística. No, claro, porque de que lleguen las cosas a la provincia. Iba a preguntar eso, el impuesto nacional. No es que vivimos de arriba en Tierra del Fuego y pagamos todo barato. Para saber, digo, el es una forma de compensar. Claro. Una forma de compensar el IVA, digo, ¿IVA se paga? No.
Y no son un 21% más barata la leche, el azúcar. Si me deja, claro. si me deja de explicarle. Por eso o sea, preguntaba. justamente. Claro. Las empresas se supone que aplican esa degradación de impuestos que no pagan. Claro. Algunas por sus sistemas contables lo terminan poniendo igual en el costo por diferentes motivos que no vienen ahora al caso a explicar y que es una pelea permanente de que lo desgraven. Pero aparte de eso no significa que los precios lleguen un 21% más barato, porque hay todo un costo logístico, como decía Verónica, hay un costo de diferentes motivos. Acá la vivienda tiene un costo, digamos, bastante alto. Entonces, todo eso significa una especie de compensación, le diría, en cuanto a los precios, y no es que está todo mucho más barato que en el norte. Nada que ver. Inclusive a veces es más caro, porque parece que el 21% no alcanza para compensar las diferencias Pero, de distancia, más que nada. No, y le juro que no es para chocar, es porque siempre hablamos en broma con Vero de estos temas. No digas que es en broma, vos lo decís de verdad, Patito. Pero pregunto lo siguiente, por supuesto que la realidad de Tierra del Fuego, de cualquier ciudad de la provincia es absolutamente distinta a la del resto del país. Pero no tanto a lo que es Río Gallegos, me refiero, ¿no? Porque Río Gallegos está cerquita, digo, eso hay más beneficios en la isla y no hay beneficios en el continente. Pero porque para ir a la isla vos tenés que tenés que pasar por Chile, cruzar el estrecho Magallanes. La isla es una isla, Pato. Por eso, está bien, no estoy aprendiendo, por eso. Lo que le quería decir era eso. Sí, a ver. O sea, hay una cuestión que tiene que ver, si bien toda la Patagonia seguramente tiene una cuestión de clima desfavorable, de distancia, nosotros tenemos una condición insular que no la tiene ninguna otra provincia del país, ¿no? Donde estamos, que tenemos que atravesar otro país para poder llegar por tierra, por ejemplo, por vía terrestre, y si no tenés unos cuantos días de barco. Pero digo, lo que tiene que ver es esto. Nosotros inclusive, por eso le hablaba de un esfuerzo de ir maximizando la eficiencia de este subrégimen. Por ejemplo, en el caso del industrial, cuando en la última renovación se obliga a las empresas, cosa que no se había hecho nunca, a la formación de un fideicomiso especial para que ahí aporten parte de sus ganancias y vayan a un fondo de inversión para desarrollar otras actividades y, por supuesto, actividades que puedan ser propias de la isla, ¿no? Entonces, eso me parece que es un salto de calidad y estamos en eso y estamos, bueno, un poquitín atrasados porque con los cambios de autoridades económicas eso se retrasó y depende, por supuesto, de la regulación de esto del gobierno nacional. Pero eso es un salto importante. Que nos falta avanzar en la cuestión de empleos, etcétera, en cuanto a la calidad de empleo, y yo creo que sí, que siempre tenemos algo para mejorar. Pero sí también, ustedes recordarán que en la época de Culfas se sacaron algunos productos suntuarios de los beneficios, y yo estoy de acuerdo. Creo que hay que maximizar los beneficios impositivos en cosas que sirvan al desarrollo y la producción, y no a que yo me quiero comprar un Mercedes-Benz, digamos. Por supuesto. Diputada, el tema... Entonces hay un avance. Le digo, la verdad, mi opinión nada más que muy personal, digo, yo creo que Tierra del Fuego no es solo una provincia, una instalación de fábricas para productos que tienen que ver con la tecnología, no es eso, tiene un rol geopolítico central, yo estoy completamente de acuerdo. El tema es que la verdad, si por ese rol no hay de manera indirecta demasiado beneficio para 3 o 4 empresarios, que me parece que eso es lo que apuntan las denuncias de la coalición cívica. En función de que tenés un rol geopolítico clave, bueno, instalemos eso, pero hay 3 o 4 pero beneficiarios. No son los ciudadanos. Eso es lo que discuto, ¿no? Claro. Pero no son los ciudadanos fueguinos. En todo caso son 4 o 5 empresarios que se hacen los vivos. No se puede entender como un teléfono que se ensambla en la isla ese teléfono te sale igual de caro que acá. No tenés ni un beneficio. Ni siquiera en ese punto, Pato, porque no es que, porque queda, y está bien como lo explicó la diputada, como que queda que nosotros allá no pagamos los impuestos nacionales y vivimos todo de arriba y nos están subsidiando. No es así. Pero el rol del Estado, en todo caso, sería que no haya tanto beneficio para 3 o 4 empresarios. Ese es el tema, afinar el lápiz en ese punto. Para que no termine primando la política de un Milei, por ejemplo, eso es lo que voy a plantear. A ver, yo creo, por eso digo, esto me hace acordar las privatizaciones. Por supuesto, ¿no? Siempre se busca de excusa la parte que funciona mal para poder atacar todo el resto que funciona bien. Entonces digo, en este caso,
el subrégimen y esta cuestión del control a las empresas ha tenido sus vaivenes. Ustedes se acordarán en una época que hablaban de los galpones tirados en no sé dónde, porque si vos no lo controlás bien, si no tenés un buen servicio de aduanas, un buen servicio de la Comisión del Área Aduanera Especial, por supuesto que puede haber una cuestión de corrupción también en su momento, ¿no? Si vos no tenés un buen control, y sí, hay algunos pícaros, ¿viste?, que van a tratar de quedarse con los beneficios del diferencial impositivo y no le van a aportar nada a la isla, que de hecho ha pasado y pasó que esos galpones que decían que habían entrado, no sé, 1 millón de chapas, no estaban en Tierra del Fuego, estaban en otro lado, era todo un robo entre papeles. Esto pasó en los 80, digo. Sí, me acuerdo. Pero una vez, yo soy testigo, por lo menos, desde lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina, sobre todo en la etapa de Cristina, que estaba Débora Giorgi como ministra de Industria, o sea, ella estableció un fuertísimo control, ¿no es cierto?, que a veces parecía excesivo, pero bueno, decidió tener esa política de control, de empezar a exigirle a las empresas que estaban radicadas que empiecen a hacer sustitución de importaciones. Se generó un programa que luego para darle trabajo a pymes y a empresas del continente que integren productos dentro de los que se fabrican en Tierra del Fuego. Lamentablemente, como muchas cosas en nuestro país, se discontinúan esos programas y le hacemos un enorme daño a esas pequeñas empresas que están tratando de competir. Luego ahora, más allá de la pandemia, se hizo esta reconversión del subrégimen con esto que le decía este fideicomiso, que es bastante importante, que va a permitir no solamente, invertir en actividades económicas, sino también en infraestructura social y de todo tipo. Entonces digo, estamos dándole un vuelco para que justamente los que acusan a que hay algunos que se llevan todo y no dejan nada, empiecen, a reinvertir en Tierra del Fuego. Entonces, digo, vamos avanzando a ese esquema, depende muchísimo del control. Y lo último que le quiero decir, nosotros en Tierra del Fuego, ¿no?, a contrario de lo que muchos hemos visto eternas campañas en medios de comunicación en Buenos Aires, y voy a nombrar un periodista que siempre nos tiene de punto común la nata. Nosotros en Tierra del Fuego tenemos un control estricto del proceso productivo. Vos acá no podés, como dicen, traer una caja, sacar el producto terminado y ponerle una etiqueta con la banderita de Tierra del Fuego. Eso no es así. Acá hay un control estricto de cómo es el proceso productivo. Si vos tenés que hacer un televisor o un aire acondicionado con 150 pasos de proceso productivo, tiene que haber 150 trabajadores, porque eso es uno de los valores agregados que nosotros tenemos que defender acá, la mano de obra. Es uno de los mayores valores, que nosotros tenemos en Tierra del Fuego. Entonces, eso se controla estrictamente, y a mí me consta porque fui ministra de Industria de la provincia, y hay un enorme esfuerzo dentro de las áreas de industria que controlan esto, para que esto se cumpla a rajatabla. Y la Nación, por lo menos donde yo fui ministra, era muy estricta con que acá no se daban poquísimas excepciones a hacer algún tipo de achicamiento del proceso en 1 o 2 pasos. Eso acá uno tiene que entrar a una empresa y ver la cantidad de inversión y de infraestructura que hay montada para hacer el trabajo de terminal electrónica, por ejemplo, y eso se defiende defendiendo los puestos de trabajo. Está claro. Lo que pasa que acá no se ponen etiquetas, me parece que también hay un punto intermedio, que es el tamaño de los beneficios. Por supuesto que no es lo mismo tener una planta instalada acá en Pilar que tenerla en Tierra del Fuego, por supuesto, y por supuesto que tiene que haber ventajas impositivas. El tema es, le cuento algo. El tema es el tamaño. Si las ventajas son excesivas, no está bien. Eso es lo que hay que plantear, me parece, nada más. Seguro. Y de eso, y ahí tiene que estar justamente un Estado presente. Exactamente. Lo que tenemos que garantizar, por lo menos lo que pertenecemos a este tipo de espacio político, es que se distribuye esa riqueza, que no se la lleve solamente la empresa, sino que también, por lo menos, los trabajadores y la comunidad en donde están instalados también sientan que esa ganancia se derrama, en el resto de la comunidad. Eso es un hecho, ¿no? Y es lo que uno trabaja permanentemente para que ocurra. Muy bien. Carolina Jutrovic, Frente de Todos, Tierra del Fuego. Diputada, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento.
A ustedes, que pasen buen fin de semana. Bueno, una nota auspiciada por Verónica Benaim esta, y por la provincia. Caro Ramos, efectivamente. Bueno, vamos a la pausa, ya Vos seguimos. te achicás, no sos el mismo cuando hablas con la diputada, Pato. Dale. Hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Tenemos leyes que tienen que ver con cómo vamos a ordenar un poco mejor nuestro sistema sanitario para marchar hacia la famosa integración. Tenemos leyes que tienen que ver con cuestiones particulares, por ejemplo, instrumentadoras quirúrgicas. En la provincia de Buenos Aires acabamos de reglamentar la ley que da cuenta de un sector muy importante y bueno, ahí está, acompañantes terapéuticas. Hicimos el tema del CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que fue algo realmente importante. Vos sabés que en Chaco tenemos 5 lugares, nada más, donde la gente puede ir a gestionar ese famoso CUT. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Acá estamos en vivo en la pantalla de DTV. Creo que esta cuestión es urgente, la de Santa Fe urge. Y bueno, aprobar esto que aprobamos ayer en los presupuestos para la justicia me parece muy bien, en un contexto muy delicado. Hablamos de Santa Fe, pero tenemos varios lugares del país que estamos en las mismas situaciones. Si vos lo ponés a mirar desde el punto de vista nuestro, el valor de la ley no es para la familia, sino es para el valor para todos los niños que quedan en Argentina, que no vuelvan a suceder casos como el que sucedió con Lucito y lamentablemente, ¿no? Y prevenir todo maltrato infantil y que no sean vulnerados sus derechos los niños. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hoy la condición es más favorable para el que alquila, está bien, queremos igualarla y que sea tan favorable para el que alquila como es favorable, o sea, mejor dicho, que sea tan favorable para los que tienen un crédito hipotecario hoy como lo es para los que alquilan. Y me parece que esas 4 reformas, muchas de ellas van a tener consenso y hacia ahí puede haber una idea de mejorar el sistema sin romperlo, sin alterar contratos, sin generar algo que sea pan para hoy, hambre para mañana. Lo que pasa en Rosario no es solo accionar de estructura delictiva compleja dedicada exclusivamente al narcotráfico. Hay un montón de otras actividades que de alguna manera hacen a este crecimiento de la violencia urbana, que se expresa fundamentalmente del crecimiento de la tasa de homicidio, que a partir del 2009, 2010, 2011 se dispara. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Para
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. Exactamente la hora 11 con 11 minutos. Nos vamos a acomodar mejor. Estamos en la primera mañana. Ya pasó hace un ratito la diputada Jutrovich, hablando de un tema que me parece que es muy importante. Lo vamos a tratar también con un referente de la oposición, con el cual vamos a hablar en un rato. Pero atención, que lo que dijo Jutrovich es: estamos convencidos que si hay un cambio en el signo del gobierno que va a asumir el próximo 10 de diciembre, van a ir por modificaciones en el régimen de promoción industrial de la provincia de Tierra del Fuego. Así que la verdad, bueno, habrá que ver si son simplemente certezas o si tiene alguna información específica, pero recordamos que particularmente la coalición cívica habla de los excesos que significan para el erario nacional este régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Presentación, estamos con Caro Ramos, estamos con Verónica Benaim y hablamos con un hombre de Juntos por el Cambio. A ver. Bueno, ahí estamos con el diputado Alberto Asef. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Carlos? Bien, bien, buen día. Diputado, le voy a hacer una pregunta. Usted que es un hombre que conoce y mira lo que pasa en el mundo. Acá tenemos una situación presente que habla de un 100 y pico % de inflación. Un gobierno que trata de resistir una devaluación, un alto nivel de pobreza, y se indica que si hay un cambio de gobierno vendrían medidas. Algunos están discutiendo, por ejemplo, cómo eliminar los regímenes con privilegios de jubilaciones, del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. La pregunta es, supongamos que eso en materia teórica establece coincidencias. Usted que tiene oficio y mira el mundo, esas cosas que pueden ser razonables, ¿se pueden sostener desde lo social? Digo, uno está mirando lo que pasa en Francia, por ejemplo, donde te explican que tenés que aumentar sí o sí la edad jubilatoria. Pero la gente que va a estar jorobada no quiere y hace 10 días que está en la calle. ¿Las medidas de austeridad se pueden implementar? ¿Se sostienen socialmente? ¿O cómo se hace, diputado? Bueno, mire, el problema que hay en la Argentina es que si seguimos sin cambiar varias cosas fundamentales que pasan en nuestro país, vamos a seguir agonizando en una, yo diría casi ni ya lenta, sino acelerada
degradación social, acelerada situación de pobreza general, acelerada emigración de jóvenes, acelerada resignación, acelerada inviabilización del país. Entonces, cuando a mí me dicen, seguramente con toda buena fe, preguntas como la que usted me está haciendo, yo le digo, efectivamente, hay una perspectiva de una situación dolorosa que está sufriendo el país, el pueblo de la Argentina, y que cuando vengan los cambios habrá un periodo de transición difícil, compleja, que obviamente traerá impacto, traerá desacomodamientos e incertidumbres, pero con una diferencia fundamental al desacomodamiento actual, a la incertidumbre actual. Ahora sabemos que vamos mal y que no tenemos otro destino que la pobreza general. Con los cambios tendremos, si los cambios son en serio y a fondo, tendremos la certidumbre que nos está faltando y tendremos, como se dice, a veces se ha dicho, la luz al final del túnel. Ahora, es también un tema de confianza y es un tema también de fe, de que así como estamos no podemos seguir y que entonces tenemos que cambiar. La otra perspectiva es lo que pasó hace 3 días frente a la Casa Rosada. No sé si usted sabe, Carlos. ¿Qué pasó? Una bebé meses murió en las puertas de la Casa Rosada, producto de que estaban sus padres con ella en una situación de indigencia, viviendo en la plaza. Sí, no, bueno, vio lo que son los alrededores del Congreso, ¿no? Ahí no aparecieron para asistirlo, porque hay... Bueno, ¿tenemos algún problema con la comunicación? Estamos hablando con Alberto Acet. Los alrededores del Congreso son de una situación... No, digo que los alrededores del Congreso son realmente... totalmente angustiantes. Yo ayer, cuando entré a mi despacho, que está en un edificio alquilado enfrente, como tienen varios diputados en ese edificio, me encontré con que en el umbral de la puerta estaban cambiando a una bebé también de 3 meses seguramente, la estaba cambiando de pañales la madre, en esa situación precaria. Y yo decía, ¿cómo puede ser que se hagan manifestaciones de protestas o lo que sea, llevando a bebés en brazos, que además lo tienen que cambiar en esa situación tan precaria y le tienen que dar de comer también en esa situación tan incómoda para la crianza de esa persona, de esa niña, de esa bebé? Y esto es lo que está pasando acá. Diputado, no sé si me está escuchando, Verónica Benaim lo saluda. Lo que le quiero consultar es, ¿no se sancionó una ley para personas en situación de calle en este Parlamento hace 2 años? Bueno, pero es lo que venimos diciendo. ¿Y qué pasa con la aplicación de esa ley? Por eso digo, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, las leyes se sancionan y son letra muerta. Claro. Son letra muerta, totalmente. Literalmente. Pero ¿qué se puede hacer? Porque esto lo hablamos todos los días, nosotros que laburamos todos los días con leyes y con iniciativas, vemos qué es lo que podemos hacer para que se cumplan. ¿Cuál es el rol del Parlamento en ese punto? Bueno, hay bicamerales que no funcionan para seguir el cumplimiento de leyes, por ejemplo, la ejecución del Código Penal Procesal Federal, que establece el sistema acusatorio, que es mucho mejor que el sistema actual, tiene una bicameral para hacer el seguimiento de su instrumentación y el monitoreo de su instrumentación, que desde febrero del 21 no se reúne. Y es uno de los temas que justamente se sancionó el otro día, con mi voto y el de todos, porque fue por unanimidad,
4 abstenciones. Para fortalecer la justicia federal de Santa Fe hay que instrumentar el sistema acusatorio del Código Procesal, ahora, que hace 9 años que se... Yo entiendo eso, pero volviendo al tema que usted menciona con indignación, y la verdad yo me acabo de desayunar porque lo acaba de mencionar usted, de esta beba en situación de calle, lo que sucede en el Congreso, hay un señor que lo conocemos todos, que siempre está en el mismo lugar, y uno dice, pasan los legisladores todos los días, a todas horas, el mismo señor siempre está en el mismo lugar. ¿Cómo años y años ese señor sigue en ese mismo lugar? ¿No? Ya es la indiferencia absoluta. Y digo, ¿cómo se puede hacer? A ver, se sancionó esta ley de personas en situación de calle. Los legisladores no pueden presionar al Ejecutivo para que se empiece a implementar. ¿No hay otras formas para que las cuestiones que se traten y se... Bueno, las formas de presionar que tenemos los legisladores es pedir informes, interpelar a los ministros. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, la imagen viene golpeada, pero se escucha. Vamos a terminar con esta respuesta y después, si lo podemos mejorar, lo mejoramos. Y si no, lo dejamos para otra oportunidad. Pero lo estamos escuchando. Usted dice que la manera que tienen ustedes es pedir informes, dice diputado, ¿no? Es pedir informes, interpelar a los ministros. Es hacer que se funcionen las comisiones bicamerales de seguimiento. Es invitar a los expertos en las materias que están involucradas en las cuestiones que están fallando para que nos ilustren a los diputados, porque nadie sabe todo, no tiene toda la ciencia en su cabeza. Eso es una dinámica de actividad en las comisiones que de alguna manera está faltando, pero que deberíamos promover para que realmente el Congreso no puede funcionar de martes a la tarde a jueves al mediodía. Tiene que funcionar por lo menos de lunes a jueves a la noche. Como ya para dar un paso, por no decirle que tendría que funcionar los 5 días de la semana hábiles. Y tendríamos que trabajar mucho más, pero evidentemente hay una falla en la gestión de gobierno, que no es solamente la gestión de gobierno de Fernández, sino que es una proverbial cuestión que viene azotando al país. Nosotros somos deficitarios en la gestión. Cuando gobernaron todos los presidentes de la democracia, siempre tuvimos algunos problemas de gestión notorios. Los que se van agravando, por otra parte. Sí. Pero para ser concreto, si usted tiene una ley que le da amparo a la gente de situación de calle, no debe haber una sola persona en situación de calle. Y si hay una ley que se interpone con esta que se sancionó hace 2 años, que dice que tiene que tener el consentimiento de la persona desamparada para poder ser amparado, bueno, habrá que remover esa cuestión. Cuando hay una persona en situación extrema de desamparo, no puede ser que tengamos que esperar el consentimiento de una persona que ya está prácticamente fuera del sistema. Hay que incorporarlo al sistema, hasta diría compulsivamente. Sí, diputado, le digo una cosa, como a mí la verdad no me gustaba nada esta pelea entre la nación y la provincia en Santa Fe sobre cuál tenía responsabilidades, y hay responsabilidades conjuntas del gobierno en su momento cuando era socialista y ahora de Perotti porque la policía es de la provincia, y de la nación por el rol que no terminó ejerciendo Gendarmería o Prefectura, y la pelea era cuál tenía menos responsabilidad. También hay que decir una cosa, la verdad. El PRO gobierna la ciudad más rica de la República Argentina con el PBI más alto hace 16 años. Y la verdad que tampoco se ve que abunde el asistencialismo de la ciudad. En lo que le corresponde. Yo entiendo todo lo otro, Entiendo todo lo otro, que hay reclamos, que hay gente de algunos municipios que vienen a reclamar acá. Entiendo todo. Pero el perfil asistencial de Cava tampoco es el más elevado, me parece, Y recursos tienen. Carlos, yo comparto que hay deficiencia en la gestión social y en muchas otras áreas
en la ciudad, incluyendo últimamente la propia seguridad. Claro. Porque ha habido hechos notorios de inseguridad en la ciudad, y no solamente de los motochorros, sino algunos otros mucho más graves, y el índice de inseguridad ha aumentado. Entonces yo no me quedo con los eslóganes de que tenemos por seguridad de América Latina ni todas esas cosas. Yo creo que hay que mejorar mucho la gestión. Por eso le digo que los cambios son integrales y transversales a los movimientos políticos. Acá la Argentina necesita cambiar de actitud de sus gobernantes. Y por supuesto, culturalmente la Argentina entera también tiene que producir un cambio donde, por ejemplo, el valor solidaridad empiece a reaparecer y además la marginalidad sea contenida entre todos, porque no todas las cosas tienen que venir desde los gobiernos. Pero por supuesto que los gobiernos son los que deben señalar el camino. Situaciones de calle, vuelvo a repetir, yo he hablado con el SAME, por ejemplo, y el SAME me dice, si la persona no autoriza, yo no lo puedo tocar. Claro. Y la persona está moribunda prácticamente. Pasó hace poco en un barrio de Boedo con una persona que estaba en situación de calle y el SAME no la podía levantar y terminó falleciendo. A ver, pregunta, Ramos. Sí, diputado. Esto es inadmisible. Eso es inadmisible. 44 votos positivos tuvo en el Senado el día que se sancionó, que fue en diciembre del 2021. La de solamente de calle. 44 votos positivos, 3 negativos y 7 abstenciones. ¿Me vas a decir que los 44 que votaron a favor no pueden estar insistiendo en que se aplique esta ley? Sí, que igual en el debate ya planteaban que no era una solución inmediata, pero bueno, sí, claramente era un aporte. No, diputado, yo quería preguntarle qué impresión se llevó de la sesión informativa del día miércoles del jefe de gabinete, ¿no? Agustín Rossi. ¿Con qué se quedó? Yo creo que es hora que le digamos a la Argentina la verdad, un poco lo que estoy intentando hacer cuando ustedes me hacen alguna pregunta. La verdad de la realidad y no la ficción o el voluntarismo de generar un escenario inexistente. Hay que hablarlo sobre cómo se va a combatir la inflación. Hay que establecer muchas cosas que el jefe de gabinete no pudo despejar. Parecía en algunos momentos que hablaba más como ministro de Defensa que como jefe de gabinete, y tampoco como ministro de Defensa, que hace ya varios años que venimos hablando de reequipar a las Fuerzas Armadas para darle solidez y capacidad a nuestra defensa nacional, y eso está totalmente pendiente, tanto en la parte de la Fuerza Aérea como de los blindados que necesita el Ejército de Tierra, como en el monitoreo a través del equipamiento adecuado que necesita tener el mar argentino. Hay un problema que no se despeja, que es increíble. Todo el mundo sabe que hay pesca ilegal y que están diezmando nuestros recursos, y ahora desde la Armada y hasta del Sindicato de Pesca dicen que el mar argentino está limpio de pesca ilegal. Bueno, realmente parecería que hay intereses corporativos hasta en ocultar la realidad. Bueno, a mí no me gusta. A mí en realidad no me gusta para nada el comportamiento. No me gusta, por ejemplo, yo lo voy a decir sinceramente, me disgusta enormemente que estemos votando por unanimidad el refortalecimiento de la justicia de Santa Fe, la justicia federal, y en lugar de ponderar que estamos haciéndolo en gran coincidencia y mostrarle al país que por lo menos en este punto todos convergemos, se dedican a cuestionar al gobierno anterior y nosotros por ahí también al gobierno actual, cuando en realidad tenemos que mirar al futuro. Todos juntos convergemos para ver si podemos empezar con un
aspecto parcial de la cuestión de Santa Fe, que es la justicia, porque después tenemos que atacar el tema de la policía, tenemos que atacar el tema del servicio penitenciario, tenemos que atacar el tema político, tenemos que dilucidar cuál es el alcance de los fueros en la legislatura santafesina, porque parecería que el fuero alcanza hasta que es imposible indagar a un legislador, cuando lo que dice el fuero es que no se lo puede aprehender, no se lo puede apresar, pero nunca que no se lo puede procesar. Entonces llega una protección hasta tal grado que prácticamente no se puede avanzar en una investigación criminal que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, en ese contexto, el narcotráfico sigue prosperando, y era lo que yo le quería decir hace un segundito. Hay una ley que dice que hay que poner inhibidores de celulares en todas las cárceles. Y no estoy hablando de las cárceles de Santa Fe, ahora estoy hablando de las federales. Se cumple esa ley, pero para nada. Tienen celulares los señores presos, y además se está proponiendo por parte de un sector ideológico del kirchnerismo, se está proponiendo ampliar la conectividad de los presos porque es un derecho humano de la comunicación. Entonces estamos en una situación verdaderamente desopilante, porque sabemos que el narcotráfico tiene una directiva, una dirección, una rectoría que surge de las cárceles, según dijeron los procuradores fiscales. El 80% de los delitos de narcotráfico, de los crímenes que se cometieron en el Rosario, fueron órdenes impartidas desde las cárceles federales, no desde Rosario, por ejemplo, de la de Ezeiza. Entonces, ¿cómo no ponemos mano en el tema, metemos mano en el tema y decimos basta de comunicación de los señores presos en las cárceles? Y cumplamos con la ley 24660, cumplamos con la ley que enmendó esa norma y estableció que se pongan inhibidores. Entonces, hay cosas que realmente no se explican. Yo creo que si estamos convergiendo, yo lo saludé al gobernador Perotti, lo encontré ahí cerca de uno de los palcos y estuvimos conversando, y él me dijo: tu discurso fue equilibrado. Y le digo: ¿cómo no va a ser equilibrado en un tema como este? Ahora, algunos discursos son lanzallamas, con lanzallamas. Una lanzallama para la oposición, algunos también de la oposición, otra lanzallama. Y después votamos todos juntos. Entonces no es serio eso. Bueno, ahí estamos. Tengo que hacer la última pregunta, diputado. A ver, presunción, porque usted está planteando discursos y acciones de unidad que la verdad que en la Argentina hace mucho que no se ven. No le digo qué es lo que espera, porque usted va a esperar políticas de unidad. ¿Qué es lo que cree que va a pasar en un futuro cercano? ¿Que va a haber alguna posibilidad de unidad o que vamos a estar todavía más, no sé si divididos, pero con dirigencias políticas atomizadas, ¿no? Porque puede haber un escenario donde en la provincia de Buenos Aires gobierne el Frente de Todos, que no gobierne el país, han crecido otros bloques, una cuestión más tipo archipiélago. ¿Qué cree que viene? Yo creo que viene una votación muy difícil porque hay mucha incertidumbre, hay mucha confusión, hay mucha falta de credibilidad en cuanto a que se puedan hacer los cambios, como estábamos hablando. Ustedes saben que yo acompaño a Patricia Bullrich en su candidatura. Lo que valoramos de ella es que ella dice claramente que hay que hacer algunas reformas fundamentales e ir a fondo, y que esta vez se gana diciendo la verdad. Yo no la he visto a ella agredir en sus discursos, no es agresiva contra nadie, ni menciona al oficialismo en cuanto a personalizar en ninguna de sus figuras una censura de carácter así personal, sino que ella está planteando cuestiones de fondo, como por ejemplo el régimen educativo, cómo hay que hacer para mejorar la educación, cómo hay que hacer para cambiar el sistema de la seguridad
de cómo los derechos humanos tienen que ser realmente para todos y sobre todo derechos humanos de aquí actuales y de aquí al futuro. No podemos seguir agitando derechos humanos de 45 años atrás mientras se muere una bebé en las puertas de la Casa Rosada. Eso es un derecho humano totalmente conculcado, nada menos que a la vida de una persona casi recién nacida. Y bueno, y estamos, creo que no. Mire, la pregunta es difícil porque yo tengo esperanza y por otro lado muchas veces tengo alguna angustia que neutraliza mi esperanza. Estamos. Pero creo que la Argentina tiene que salir adelante, no puede ser de otra manera. Entre el optimismo de la voluntad... Tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para que salga adelante. Entre el optimismo de la voluntad y el escepticismo de la realidad. Por ahí va la frase, más o menos, me parece. Bueno, ahí está. Alberto Acef. Usted sintetiza mejor que yo. No, por favor. Diputado, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Chau. Bueno, buen día. Gracias. Buen día. Estaba pensando, la verdad, enseguida va Caro Ramos, pero él planteaba leyes de largo plazo como la educación y uno acá, ¿cuánto tiempo le dedica a la coyuntura más rigurosa? ¿No? Acá hemos visto pasar, yo anotaba 3, pero son 1000. La ley Micaela, la ley Lucio, la ley Brisas, la ley que habla de cuidado del medio ambiente. Hay un hecho coyuntural que demanda un poco de atención, votás algo. Yo no creo, pero la escéptica de Benaim dice que esas leyes se aplican poco después. Pero la verdad, ¿no? Es todo coyuntural. Porque hay una presión social, una demanda, y no hay ni espacio ni tiempo para decir, che, ¿qué hacemos con la educación? Con esas cuestiones, ¿no? No, cuando saltan, la verdad que un poco a mí me genera una situación rara esto de cuando sale una noticia como la que conocemos hoy, que encima ahora, por lo que veo, se están debatiendo si la responsabilidad de Alberto porque fue en la Casa Rosada o si es de Rodríguez de Larreta porque es en Capital. Y otra vez entramos en un lugar donde no hay ningún tipo de... ¿Cuál es la discusión? O sea, basta, ¿no? Y por otro lado, en el 2021 se sancionó esta ley. Cada vez que hace mucho, Benaim, hace como 2 años, Benaim. Bueno, hace pero nunca mucho, jamás, cada vez que vienen los representantes y les preguntas, no, bueno, hay que estar, ¿se acuerdan que eran, a ver, con esto lo que voy es, se prometió que iban a capacitar en sociedad, en trabajo, en educación, ¿te acordás que iban a ampliar centros en todo el país, bla, 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 un censo? Y hoy estamos indignados por esta situación y se lo están tirando a Alberto Galarreta. Tenés que ir otra vez a Tierra del Fuego y recuperar la fe, Benaim, por favor. Bueno, vamos con Caro Ramos. Sí, Pato. Diga, a ver. Bueno, damos vuelta a la página, mejor así. Sí, a ver, dale. No seguimos acrecentando el debate. Sí. Seguimos con la temática de derechos humanos. En el bloque anterior hablamos de este proyecto de Eduardo Valdés para crear una bicameral que revise las leyes, las más de 400 leyes sancionadas durante la última dictadura. Y acá nos vamos a un tema, Pato, que tuvo eco en la última sesión, no en la de Agustín Rossi, perdón, en la del día anterior, con este discurso tan polémico de la diputada Victoria Villarruel. Que no lo escuché, así que contámelo, por favor. No, ella un poco dijo que, voy a tratar de ser lo más fiel con lo que dijo, que hay una memoria selectiva y que no se recuerda a víctimas de montoneros, de organizaciones guerrilleras, un poco reivindicando la teoría de los 2 demonios, ¿no? Claro. A tan solo unos metros de distancia, la diputada Bregman salió a responderle en términos muy duros, diciendo no quieren reconocer los 30.000 desaparecidos. Bueno, fue un cruce bastante fuerte en la sesión. Y a raíz de eso traje a colación este proyecto de ley que presentó en los últimos días, que representó, mejor dicho, el diputado Eduardo Fernández. Otro Eduardo. Antes hablamos de Eduardo Valdés, ahora Eduardo Fernández. Es un proyecto para penalizar el negacionismo, que justamente la diputada Bregman acusó a Villarruel de negacionista, ¿no? Bueno, esto se dio en el marco de los homenajes, recordemos, por justamente... los 40 años de democracia y sobre todo del 24 de marzo que se cumplió hace muy poco el Día de la Memoria. Bien,
¿Qué hizo el diputado Eduardo Fernández? Volvió a presentar este proyecto de ley para penalizar el negacionismo y lo que es la apología del genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Esta iniciativa se presentó hace pocos días, fue un acto que se hizo en el Salón Blanco del Congreso y contó con la presencia del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y también estuvo Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, y también organizaciones de derechos humanos y estudiantiles. Vamos a ver entonces en qué consiste esto de penalizar el negacionismo. Vamos a ver en la siguiente placa. Bueno, como decía, ¿no? El proyecto se da en el marco de los 40 años de democracia, reproduce un texto anterior presentado en el año 2021 y tiene giro a las comisiones de legislación penal, derechos humanos y también presupuesto, porque también se habla de una capacitación en materia de derechos humanos, por eso imagino debe tener giro a la comisión de presupuesto. ¿Qué dice este proyecto de ley presentado por Eduardo Fernández de la provincia de Córdoba? No es el único, aclaremos que también hay otros proyectos para penalizar el negacionismo. Bueno, se contempla una pena de prisión que va de 3 meses a 2 años y además una multa que el diputado la fijó en 10.000 pesos, una multa económica. Si la persona que comete un acto negacionista o que comete apología del genocidio y los crímenes de lesa humanidad, si es funcionario público, constituye un agravante que va a tener como consecuencia la destitución y la inhabilitación en el cargo. Hubo también otros, me acuerdo, por ejemplo, la diputada Mechet, cuando se refirió al tema de Malvinas, también se presentaron proyectos para penalizarlo, al que niega lo que es la soberanía de las Islas Malvinas. Bueno, diferentes opciones para que estos discursos no pasen desapercibidos, ¿no? De alguna manera. Bueno, también se contempla la capacitación obligatoria para funcionarios públicos en materia de derechos humanos como condición para volver a ser nombrados en el Estado. Es decir, que si quieren volver a ser funcionarios van a tener que hacer esta capacitación. Y además, lo recaudado por las multas va a ser utilizado para financiar actividades, campañas y programas educativos y culturales destinados a difundir esta temática. Caro, una sola cosa, porque digo, la verdad que es como a veces llamativo ver esta discusión política y semántica sobre cosas que pasaron hace 40 años, ¿no? Sí. Pero no como consuelo, como dato histórico. A mí me llamó mucho la atención, el año pasado visité el Museo de Madrid, ¿no? Y entonces el Museo de Madrid arranca del siglo X, 1100, 1200, 1300, van pasando determinadas cuestiones y a mí me interesaba llegar al tema de la Guerra Civil Española. Llego a 1936, ¡pum!, se terminó el museo. No me digas. Exactamente, y pregunté por qué y me dicen las autoridades, gente que estaba trabajando, me dice, el gobierno español considera que no hay un grado de maduración suficiente en la sociedad para una mirada unívoca sobre lo que significó la Guerra Civil. Pasaron 80 años, 80, y todavía no hay una mirada, así que bueno, es muy entendible que pase esto acá, Bueno, la verdad. Sí. Yo creo que hay acá, a ver, hay una mirada de derechos humanos muy instalada. Exactamente, sí. Pero sigue a su vez habiendo estos discursos. Porque sí, la verdad es que uno los sigue escuchando y es una discusión que se sigue dando. No está totalmente saldada, pero sí hay una gran mayoría, yo lo dije, por suerte, creo yo. López Murphy planteó que necesitaba el nombre de los 22.000 desaparecidos, dijo él. Sí. Si me dan los nombres, yo doy por cierta la información. Sí, exactamente. Sí. No es Villarruel, es Ricardo López Murphy. Sí, desconociendo, y esto lo digo como una opinión, desconociendo que el número de 30.000, ya la discusión del número, creo, me parece, hay que dejarla atrás, porque es una discusión que tiene que ver con un número que tiene una simbología, que está queriendo marcar que fue un plan clandestino de detención y que además obedece a la negación de las autoridades militares de dar un número cierto, además. Exactamente. Es hija de la ausencia de datos. Totalmente, porque fue un plan clandestino. Claro. Entonces, bueno, nada, estos discursos siguen estando y de ahí esta iniciativa del diputado Eduardo Fernández, como decíamos, para penalizar el negacionismo. Ahí estamos, bueno, ese es Caro Ramos y este proyecto que se engancha con lo que planteaba también, me parece, Valdés Alcón. Claro, sí. Estamos con Verónica Benaín también, arreglando los problemas de Tierra del Fuego y viendo qué pasa con leyes que se aplican poco, Benaín. Pero ahora, presentación. Duele la verdad, Pato. Presentación y vamos con Gonzalo
Solabarrieta y un invitado a ver. Exacto, Pato. Estamos ya en contacto aquí con Federico Sermelo, el titular del Observatorio de Familias y Juventudes de aquí de la Honorable Cámara de Diputados. Y justamente a él le quiero preguntar sobre el rol que ha tenido el Observatorio, Federico, sobre esta primera feria de la economía del conocimiento. Queríamos saber un poquito cómo ha sido el andar de la misma y sobre todo, bueno, el rol fundamental del Observatorio. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, buen día. La verdad es que la feria fue muy interesante. Desde el observatorio pudimos participar brindando contenidos de ciudadanía digital, que es una temática que venimos trabajando hace mucho tiempo, porque nos parece que hoy por hoy todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías es un campo de acción tanto en lo que es la educación, lo que es el trabajo para las juventudes, también en los riesgos que alguna vez también hemos ya hablado por esta pantalla, y la verdad que tuvimos ese rol de brindar una alfabetización digital para que después todo lo que tenga que ver con economía del conocimiento, tanto desde el entretenimiento, el juego, la recreación y el trabajo, bueno, quienes lo realicen cuenten con las herramientas necesarias para manejarse en esos ámbitos. Federico, ¿cómo te va? Carlos Méndez te saluda. Federico, te pido que me cuentes hasta donde sabés ahora y lo proponemos como tarea pendiente para nuestros próximos encuentros. En lo particular yo y también mis dos compañeras, pero una de manera muy especial, hablo de Caro Ramos, estamos muy atentos y preocupados a lo que pasa con el debate sobre la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hay voces de alerta de importantísimos científicos sobre el tema. ¿Qué dice Sermelo, por lo menos prima facie? Después profundizamos, Sermelo, a ver. Bueno, a ver, yo creo que es muy importante que por lo menos se ponga en tela de discusión todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías. Como todo debate nuevo, a la medida que se van rompiendo paradigmas, va a generar discusión y va a generar también distintas iniciativas y distintos proyectos que quizás pueda ser complejo amoldarlos en una iniciativa común. Me parece que ya trabajar en un marco normativo es dar una dosis de realidad a lo que está pasando, digamos. Hoy no podemos imaginar ni un modelo educativo ni un modelo de trabajo sin las nuevas tecnologías, sin la inteligencia artificial. Y eso es un desafío para todos y todas. Nosotros seguimos con un sistema educativo basado en la revolución industrial, basado en el empleo de fábrica, en cumplir horarios, en una situación que hoy por hoy ya no dan, que hay muchas juventudes que apuestan a trabajos de freelance, que apuestan a generar sus propios recursos de otra manera, muchos de ellos brindando servicios digitales. Entonces me parece que son discusiones que las tenemos que dar más allá de las distintas iniciativas y pensamientos que pueda haber sobre el tema. Sí, Federico, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Lo que planteaba Pato yo lo veo aplicado al periodismo porque lo pongo como ejemplo, ¿no? Hay ya algunas aplicaciones que directamente pueden escribir notas, el periodista le indica qué nota quiere y la aplicación automáticamente la produce, ¿no? La nota reemplazando el trabajo del periodista y con el peligro que eso supone no solo para la fuente de trabajo del periodista, sino también para el tipo de información que se puede difundir, que puede llegar a ser incluso noticias falsas, ¿no? Fake news. Entonces, bueno, un poco estábamos alarmados también por ese tema, ¿no? Lo pongo como ejemplo de los riesgos o la atención que hay que poner en la inteligencia artificial. No, por supuesto, totalmente. Claramente las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial tiene que ser un insumo para optimizar no solo la calidad de vida, sino también lo que tiene que ver con el trabajo. Digamos, no tenemos que verlo como un problema. Si lo estamos viendo como un problema, quiere decir que eso que está pasando está mal. Hay un montón de cuestiones que hoy existen en la virtualidad. La otra vez hablábamos de la cantidad de delitos que existe, tanto de las estafas virtuales como de los riesgos para la infancia. Y esto también conllevaría un riesgo
que de no estar utilizado de una manera óptima, pondría en juego no solamente fuentes de trabajo, sino también brindar información digna y genuina. La inteligencia artificial tiene que ser un insumo que acompañe el trabajo de comunicación, el trabajo del periodismo, en lo que tiene que ver con la cobertura, en lo que tiene que ver con generar nuevas proyecciones de la realidad, pero sin dudas que nunca puede reemplazar a la humanidad ni a lo que es el trabajo, al capital humano, ¿no? Por supuesto. Bueno, estamos con Federico Sermelo. Te pregunto porque vos sos director del Observatorio de Familias y Juventudes. Te pregunto, ¿qué es lo que ves como vínculo entre los muy jóvenes, que son nativos digitales, y los más viejos, que son analógicos, y que la verdad que cuando aprenden algo, los analógicos creen que ya están y eso que aprendieron ya es tardío y tienen que aprender cosas nuevas? ¿Tenés alguna experiencia, alguna data de cómo es esa convivencia entre jóvenes que están más cómodos con tanta tecnología y adultos mayores que están más bien incómodos, o no, Federico? Sí, por supuesto. De hecho, lo vimos mucho también durante la pandemia, en donde la cuestión de estar encerrados, de cumplir la cuarentena y demás, obligó un poco a realizar algunos cursos avesados sobre ciudadanía digital, es decir, manejarnos en la virtualidad para poder vincularnos, para poder hacer trámites, comprar mercadería y demás. Y ahí cumplieron un rol fundamental las juventudes. Muchos nietos y nietas le enseñaban a sus abuelos, a sus abuelas, a sus padres, bueno, cómo poder hacer esas cuestiones, las redes sociales que existen, las maneras de vincularse, y me parece que eso es un proceso sano, digo, es un aprendizaje que se realiza de abajo para arriba, porque claramente las nuevas tecnologías han explotado en los últimos años y las generaciones más avanzadas no han podido crecer con ellas, y me parece que es muy interesante. Pasa también con el medio ambiente, muchas veces son las juventudes quienes enseñan a los más grandes. Por supuesto que esto tiene una relación lógica, es mucho más sencillo aprender ciertas cuestiones cuando uno está creciendo que hacerlo de grande, pero me parece que es un lindo desafío familiar que en casa, cuando hablamos de temas, nos encontramos para comer, para hablar del día y demás, también podamos hablar de estos temas y que las juventudes un poco marquen el camino sobre cómo utilizar de manera efectiva las nuevas tecnologías. Estamos hablando con Federico Sermelo. Federico, una consulta, creo que alguna vez lo hablamos, los números del INDEC en materia de pobreza que se conocieron ayer no son una novedad, pero sí son más graves que el semestre anterior, y el núcleo más castigado son los jóvenes y los chicos. Digo, esa diferencia que hay en ingresos, que hace que algunos coman muy bien y otros coman muy mal o poco, digo, también me parece que se acrecientan diferencias en lo tecnológico, ¿no? ¿O no? Supongo que sí. Por supuesto. Por supuesto, a ver, todo lo que tiene que ver con la desigualdad, la conectividad o el acceso a la tecnología también es una brecha importante que existe en los distintos sectores de la sociedad, tanto en los más vulnerables como los de mayor poder adquisitivos. Las juventudes en general son uno de los colectivos más golpeados dentro de lo que es el desempleo históricamente. Pero creo que esto también es un desafío para potenciar un poco las necesidades del mercado laboral. Hoy vemos el mercado laboral y vemos que hay algunos oficios, algunas cuestiones que por ahí van quedando en el tiempo porque las nuevas tecnologías nos desafían con un reemplazo, ¿no? Entonces tenemos que observar, bueno, cuáles son las potencialidades del mercado laboral. Yo, por ejemplo, soy de la marplatense, soy de la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata es la ciudad con más desempleo del país históricamente, ¿no? Por ser una ciudad estacional, donde mucha gente va a vivir y le gusta la ciudad y perfecto. Ahora, Mar del Plata, como muchas otras ciudades del país, tiene pleno empleo en lo que tiene que ver con las industrias TIC, las industrias del conocimiento. Entonces tenemos que potenciar la ciudadanía digital, tenemos que lograr que las juventudes vean que ser programador, que diseñar una app, que diseñar un videojuego, que diseñar un sistema contable, son todas cuestiones que tienen que ver con carreras informáticas, desde las más sencillas, como programación, a ingeniería informática, que eso da salida laboral. Pero todo esto lo tenemos que preparar desde la escuela, con un plan de planificación. Digo, los chicos no pueden salir de la escuela pensando que solo pueden estudiar Derecho, Contador o Medicina, digamos, porque eso es lo que pensábamos hace 100 años. Entonces, digo, creo que es un desafío de todos y todas mostrar cuáles son las potencialidades del mercado laboral y a partir de eso las juventudes también abocarse a carreras y oficios que hoy tienen salida laboral.
Ahí estamos, Federico Sermelo, director del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados. Federico, muchísimas gracias, buen día y hasta la próxima. Chau, chau. No, por favor, gracias. Bueno, perfecto, Solabarrieta, te agradecemos a vos, Gonzalo, y nos estamos viendo en cualquier momento a partir de la semana que viene, caballero. Y por nuestra parte, Pato, buen fin de semana para igualmente, me voy despidiendo con ellas. Recordamos, Ramos, lo que viene. La próxima semana tranquila. Sí, no va a haber actividad la semana próxima. Y tenemos, como anticipó Vero, el día 11 se retoma el juicio político a la Corte Suprema, ¿no? Estamos. Bueno, y nada, habrá que ver después del juicio político si hay alguna posibilidad de sesión. Me había dicho temprano, Benaim, que hablaban de alguna fecha tentativa para 18 o 19 de sesión. Sí, estamos hablando de que el lunes 10, después del feriado largo, va a haber algún tipo de acercamiento y seguramente avances respecto a si se sesiona esa semana sería o no. No es 18, es 10. A mí me dicen 19, 15, podría ser la posible sesión. Pero bueno, ya el 11 por lo pronto tenemos la comisión, así que ahí ya... Y hay que buscar, como plantean ustedes, temas que sean temas de consenso. Exacto. Vos me contaste algo sobre que Germán Martínez busca esas cuestiones, Sí, ¿no? bueno, se habla de crédito suba, hay que ver si consigue dictamen de comisiones próximamente. Pero es uno de los posibles temas. Y el otro es ley de agroindustria, que lo hablábamos hoy con la diputada Yutrovic. Pero bueno, me llamó la atención, tenía alguna otra provincia, no tenía tan pronto cómo está moviéndose la situación en la provincia de Tierra del Fuego. El mes que viene, abril, Neuquén y Río Negro. Claro. Empiezan con las elecciones provinciales. Ahí en estamos. mayo, Tierra del Fuego. Tenemos que terminar acá. Señorita Caro Ramos, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Ella es Verónica Benaim, nos reencontramos el próximo lunes. Nada más, gracias, buenos días. Enseguida, Horacio Embón y compañeros. Chau, chau.